Vi a mi suegra Carmen acariciando la tapicería de cuero de un descapotable de lujo, junto a la amante de mi marido en pleno centro de Madrid. Se reían a carcajadas y señalaban el coche como si ya les perteneciera, completamente ajenas al hecho de que yo las estaba observando desde la cafetería del otro lado de la calle. Lo más irónico de todo es que su arrogancia estaba financiada por mi trabajo, ya que la tarjeta de crédito exclusiva que Carmen sostenía con tanto orgullo estaba a mi nombre. En ese preciso instante, mientras el vendedor engominado llevaba la tarjeta hacia el datáfono, sentí una calma gélida apoderarse de mí. No monté un escándalo, no grité y no corrí a enfrentarlas. Simplemente cogí mi móvil, abrí la aplicación del banco y con un solo toque en la pantalla bloqueé el acceso a todo mi dinero. Lo que ocurrió 5 segundos después no fue solo un pago rechazado, fue el inicio de la caída más vergonzosa y pública que la alta sociedad madrileña haya presenciado jamás. ¿Queréis saber cómo destruí la doble vida de mi marido y la codicia de mi suegra sin ni siquiera levantarme de la silla? Escuchad con atención esta historia. Elena estaba sentada en la terraza acristalada de una cafetería exclusiva en la calle Serrano, en el corazón del barrio de Salamanca de Madrid. Frente a ella, una taza de café con leche se enfriaba lentamente, olvidada sobre la mesa de mármol frío. Sus ojos oscuros, que normalmente brillaban con la vivacidad de quien ha construido un imperio logístico desde cero, estaban ahora fijos y sin vida, enfocados en el otro lado de la avenida arbolada. El tráfico denso de la capital española, con sus taxis blancos y autobuses azules, pasaba delante de ella como una mancha borrosa, pero su atención estaba enteramente capturada por el imponente edificio de cristal y acero que se alzaba cruzando la calle. Aquel edificio era el concesionario de coches de lujo más prestigioso de la ciudad, un templo moderno donde máquinas diseñadas para la velocidad y la ostentación se exhibían como obras de arte, con precios que la mayoría de las personas no ganarían en toda una vida de trabajo. Elena acababa de salir de una reunión exhaustiva con el consejo de administración de su empresa, situada en un edificio de oficinas contiguo. Había decidido hacer una parada rápida en aquel café para calmar los nervios y reorganizar los pensamientos antes de regresar a casa, a esa soledad que sentía incluso cuando su marido estaba presente. Vestía un traje azul marino de corte impecable, pero discreto, sin joyas llamativas, excepto un pequeño par de pendientes de perlas que habían pertenecido a su abuela. Nadie que la mirara en ese momento, con el aire cansado y la postura ligeramente encorvada, imaginaría que aquella mujer era la única propietaria de una de las mayores constructoras del país, una fortuna heredada y multiplicada con inteligencia y sacrificio. A través del cristal de la cafetería, ligeramente empañado por el contraste entre el aire acondicionado interior y el calor de la tarde madrileña, Elena entrecerró los ojos. Vio un taxi detenerse bruscamente frente a la entrada principal del concesionario. La puerta trasera se abrió y 2 mujeres salieron con un aire de suprema importancia. Elena las reconoció al instante y su corazón pareció detenerse por un segundo, fallando un latido, antes de comenzar a martillar contra las costillas, impulsado por una mezcla tóxica de incredulidad y furia creciente. La mujer mayor llevaba un abrigo de pieles sintéticas que gritaba nuevo rico y cargaba un bolso de marca en el brazo, exhibiéndolo como un trofeo de caza. Era Carmen, su suegra. A su lado, con un vestido demasiado ajustado para la ocasión y unos tacones de aguja vertiginosos, estaba Lucía. Elena sabía perfectamente quién era Lucía. Meses antes, su marido Javier la había presentado como una prima lejana que había venido de provincias y necesitaba apoyo para establecerse en la capital. Pero la intuición de una esposa nunca falla, y las pequeñas señales se habían acumulado como nubes de tormenta antes de un huracán. Las miradas furtivas en las cenas de domingo, las risitas cómplices, la forma en que Carmen defendía a la chica con un celo maternal que nunca había demostrado por su propia nuera. Elena sospechaba hacía mucho tiempo de aquella relación inapropiada, y la escena que se desarrollaba ahora ante sus ojos era la confirmación brutal y absoluta de todas sus dudas. Elena vio a Carmen sonreír de oreja a oreja, una sonrisa genuina y radiante que rara vez veía cuando la suegra la visitaba a ella. Carmen pasó el brazo cariñosamente por los hombros de Lucía, como si aquella fuese la nuera ideal, la mujer que ella siempre había deseado para su hijo de oro. Entraron en el concesionario con pasos firmes, barbilla levantada, como si fuesen las dueñas del lugar. Elena se enderezó en la silla, sintiendo un dolor físico en el pecho. Una mezcla de curiosidad mórbida y dolor le impedía apartar la mirada. Con las manos ligeramente temblorosas, sacó el smartphone del bolso, abrió la aplicación de la cámara y hizo zoom en la imagen para ver mejor lo que ocurría allí dentro. Gracias a las paredes de cristal transparente del concesionario, Elena podía observar cada movimiento de ellas como una espectadora en la primera fila de un teatro macabro. Allí dentro, un empleado con un uniforme impecable las recibió con una reverencia exagerada, olfateando el dinero. Carmen señaló con un dedo imperioso un deslumbrante sedán deportivo de color rojo, expuesto en el centro de la sala, sobre una plataforma giratoria iluminada por focos de luz. Era el modelo estrella del concesionario. Elena sonrió con amargura, una sonrisa triste que no llegó a los ojos. Conocía ese coche a la perfección. Apenas la tarde anterior había estado analizando propuestas para la compra de un vehículo idéntico, destinado a ser un premio de productividad para uno de
de sus directores de operaciones que había superado objetivos históricos. El precio del vehículo ascendía a la friolera de 200.000 euros. Elena vio a Lucía saltar de alegría y abrazar a Carmen con entusiasmo. Ambas parecían inmensamente felices, viviendo un sueño, como si el mundo les perteneciera. Lucía sacó rápidamente el móvil, probablemente para hacerse un selfie con el coche lujoso, y publicarlo en las redes sociales, ajena al hecho de que la verdadera financiadora de aquella fiesta estaba a pocos metros de distancia. Carmen, por su parte, estaba ocupada hablando con el vendedor con una actitud arrogante, gesticulando y exigiendo atención total. De repente, el móvil de Elena vibró largamente sobre la mesa, rompiendo el trance en el que se encontraba. La pantalla se iluminó, mostrando una notificación urgente de su aplicación de banca privada. Elena cogió el teléfono y leyó el mensaje. Sus ojos se entrecerraron con agudeza. La notificación era una solicitud de autorización para una transacción de 30.000 euros como pago inicial por la compra de un vehículo. Habían utilizado la tarjeta familiar, aquella tarjeta negra exclusiva que ella había confiado a Javier con la advertencia expresa de que solo debería ser utilizada para emergencias médicas o gastos domésticos urgentes. Javier siempre le había prometido, con la mano en el pecho y mirada sincera, que la usaría con prudencia. Pero hoy, aquella tarjeta, símbolo de su trabajo duro, estaba siendo utilizada por su suegra para comprar un coche de lujo para la amante de su marido. Elena sintió la sangre hervir en las venas. Respiró hondo, tratando de controlar las emociones para no estallar allí mismo en público. Durante sus 5 años de matrimonio, Elena siempre se había esforzado por ser una esposa devota y comprensiva. Había ocultado la dimensión real de su fortuna y su cargo como directora general para que Javier no se sintiese inferior. Le había permitido trabajar como un simple administrativo en su propia empresa, fingiendo que él había ganado el puesto por mérito propio, para que aprendiera a ser independiente. Había asumido todos los gastos de la familia, pagado las deudas de juego de Carmen y financiado su estilo de vida cada vez más exigente. Elena había hecho todo esto con la esperanza ingenua de que la amasen de verdad, no por su riqueza, sino por la mujer que era. Pero esta traición, tan pública y descarada, era el fin de su paciencia. No iba a ser más la mujer tonta explotada por parásitos. Con los dedos temblando de rabia contenida, Elena abrió la aplicación bancaria en su móvil. Accedió al menú de configuración de la tarjeta de crédito. Allí figuraba el nombre de Javier como titular de la tarjeta adicional, sin la menor vacilación, sin un atisbo de duda. Elena pulsó el botón de cancelación permanente y no se quedó ahí. Accedió también al menú de la cuenta principal que había vinculado para la asignación diaria de Javier. Seleccionó la opción de congelación temporal de activos por sospecha de fraude. En un instante, todo el acceso financiero de Javier, que provenía exclusivamente de la generosidad de Elena, fue completamente cortado. Elena miró la pantalla del móvil, que ahora mostraba el mensaje de estado cancelación efectuada con éxito, sintiendo una satisfacción fría y calculadora. Imaginó lo que ocurriría al otro lado de la calle dentro de unos segundos. Y, efectivamente, el verdadero drama no había hecho más que empezar. A lo lejos, Elena vio cómo el vendedor que había atendido a Carmen volvía del mostrador de cobros con mala cara. El hombre devolvió la tarjeta negra que Carmen le había entregado, negando con la cabeza y manteniendo una postura rígida. Elena pudo ver el cambio drástico en el rostro de su suegra, incluso a esa distancia. La sonrisa radiante que adornaba su rostro envejecido momentos antes se desvaneció en un instante, como humo al viento. Fue reemplazada por una expresión de confusión total y pánico creciente. Carmen parecía discutir con el vendedor, agitando los brazos. Sus manos señalaban el terminal de pago, como si lo culpase de un fallo de la máquina, insistiendo en que el error no podía ser suyo. Lucía, que estaba a su lado, también parecía nerviosa. Su sonrisa de triunfo había desaparecido, dando paso a una expresión de miedo infantil. El móvil de Elena volvió a sonar. Esta vez no era una notificación del banco, sino una llamada. El nombre suegra apareció en la pantalla. Elena dejó que sonara un par de veces, componiéndose, bebiendo un sorbo de agua para aclarar la voz, antes de contestar finalmente con un tono muy tranquilo, como si no pasara nada. En cuanto se conectó la llamada, los gritos de Carmen asaltaron los oídos de Elena. Tuvo que apartar un poco el teléfono de la oreja debido al volumen. La voz de su suegra sonaba histérica, una mezcla de ira y la tremenda vergüenza de ver una transacción fallar en público. La voz de Carmen resonó con agudeza, insultando a Elena sin piedad. Le preguntó a gritos por qué la tarjeta no funcionaba, acusando a Elena de haberla avergonzado a propósito. Carmen gritó que estaba en medio de un asunto muy importante y urgente para la familia, y exigió que Elena contactase al banco inmediatamente para que la transacción pudiera procesarse. Las palabras soeces comenzaron a salir de la boca de la anciana, llamando a Elena nuera, inútil y tacaña. De fondo, se oía a Lucía avivando las llamas, diciendo que seguro que Elena había hecho aquello a propósito por celos. Elena escuchó todos los insultos mientras tomaba un sorbo de su café ya frío. El sabor amargo del café no era nada comparado con la amargura que sentía en el corazón, pero ahora esa amargura se había convertido en una determinación de acero. Después de que Carmen se detuviera para tomar aliento, Elena respondió con un tono espeluznantemente calmado. No respondió a los gritos con más gritos. En cambio, habló con palabras muy educadas, pero cargadas
cargadas de un veneno letal. Elena dijo que acababa de recibir una notificación de actividad sospechosa en esa tarjeta, como si se la hubieran robado a alguien irresponsable. Explicó con calma que, como sabía que su marido estaba trabajando en la oficina y su suegra estaría supuestamente en casa descansando, el intento de retirar una suma tan grande de dinero en un concesionario de coches de lujo había activado el sistema de seguridad antifraude del banco. Por lo tanto, dijo Elena con una frialdad quirúrgica, para garantizar la seguridad de los activos familiares, había decidido denunciar la pérdida de la tarjeta y solicitar su cancelación total inmediata. Elena decidió añadir un poco de picante para agravar la situación de ellas. Dijo que el banco ya se había puesto en contacto con la comisaría de la Policía Nacional más cercana para enviar agentes al lugar y detener al estafador que intentaba usar la tarjeta robada. Al oír la palabra policía, se pudo escuchar un breve silencio al otro lado de la línea, seguido por el sonido de un pánico genuino. Elena terminó su discurso con una plegaria que sonaba sincera, pero llena de sarcasmo, diciendo que esperaba que Carmen no estuviese en aquel lugar, porque la policía arrestaría a quien quiera que tuviese la tarjeta en su poder, sin hacer preguntas. Sin esperar la respuesta de Carmen ni más insultos, Elena colgó inmediatamente, volvió a colocar el teléfono sobre la mesa y miró nuevamente hacia el concesionario. Vio a Carmen y a Lucía mirándose la una a la otra, con el rostro pálido como la cera. Elena esbozó una leve sonrisa. Esto era solo el principio. Hizo una seña al camarero para pedir la cuenta. Elena quería salir de allí rápidamente, pero sabía que el segundo acto estaba a punto de comenzar, y no quería perderse el momento en que la arrogancia de ellas fuese destruida hasta la raíz. Dentro del lujoso concesionario, Carmen y Lucía estaban en estado de pánico absoluto. La palabra policía que Elena había mencionado por teléfono actuó como un hechizo que paralizó su valentía. El rostro de Carmen, antes enrojecido por la ira, se había vuelto blanco como el papel. Miraba la tarjeta de crédito negra en su mano como si fuese una brasa ardiendo. A su lado, Lucía agarraba con fuerza el brazo de Carmen con sus uñas largas de gel. Sus ojos buscaban frenéticamente una salida, como un animal acorralado. No eran tontas. Sabían que usar la tarjeta de otra persona para una transacción tan grande, sin la presencia o permiso expreso del titular, podría considerarse un acto delictivo, especialmente si la titular, Elena, ya la había denunciado como robada o perdida. Arriesgándose a la vergüenza, Carmen tiró inmediatamente de la mano de Lucía y se dirigió apresuradamente hacia la salida. Ignoró las preguntas del vendedor, que todavía sostenía la orden de compra, e intentaba entender qué pasaba. Sus pasos eran apresurados, casi una carrera torpe, y el sonido de sus tacones altos resonaba con fuerza en el suelo de mármol pulido. Pero la suerte no estaba de su lado aquel día. Antes de que pudieran alcanzar las puertas automáticas de cristal, dos guardias de seguridad robustos vestidos con trajes negros ya les bloqueaban el paso. Los guardias habían sido alertados por el gerente, que había notado el comportamiento sospechoso después de que la tarjeta fuese rechazada. Uno de los guardias extendió el brazo con firmeza, pidiendo a Carmen y a Lucía que se detuvieran y aguardasen un momento en la sala de espera hasta que se resolviese el problema administrativo. Elena, desde el otro lado de la calle, vio la escena desarrollarse y sintió que, por primera vez en años, estaba finalmente al mando de su propia vida. ¿Hizo bien Elena al asustar a su suegra con la policía? ¿O creéis que debería haber ido directamente a enfrentarlas cara a cara en el concesionario? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Mientras Carmen y Lucía vivían su pesadilla personal en el concesionario, al otro lado de la ciudad, en la planta decimoquinta de un rascacielos acristalado en el Paseo de la Castellana, Javier se sentía el rey del mundo. El despacho donde trabajaba, con una vista panorámica sobre el horizonte de Madrid, era un regalo de Elena, tal como todo lo demás en su vida, aunque él prefería ignorar ese pequeño detalle. Javier estaba recostado en su silla ergonómica de cuero de alta gama, con los pies subidos encima del escritorio de caoba, haciendo girar un bolígrafo de marca entre los dedos. Frente a él, un becario temblaba ligeramente sosteniendo una bandeja con un café expreso doble. Javier acababa de reprender al chico durante 10 minutos porque la espuma del café no tenía la consistencia que él consideraba adecuada para un ejecutivo de su supuesto nivel. Para Javier, humillar a los subordinados era la única forma de sentir que tenía algún poder real, ya que en el fondo de su conciencia sabía que su cargo de director de proyectos especiales era apenas un título vacío creado por su mujer para que no tuviese que quedarse en casa sin hacer nada. Javier despidió al becario con un gesto despectivo de la mano y volvió a mirar su móvil personal, sonriendo al imaginar la sorpresa que su madre y Lucía estarían preparando en ese momento. Él sabía que ellas habían ido al concesionario. Había sido él quien había animado a su madre a usar la tarjeta de Elena, convenciéndose a sí mismo de que merecía aquel coche deportivo, como compensación por tener que aguantar a una esposa tan ocupada y centrada en el trabajo. En la mente distorsionada de Javier, el dinero de Elena era por derecho dinero de la familia, y como hombre de la casa, él creía tener libertad total para gastarlo como bien entendiese. Se imaginaba ya al volante de aquel deportivo rojo, conduciendo por la carretera de La Coruña con Lucía al lado, sintiendo el viento en la cara y la envidia de los otros conductores. Pero su fantasía de poder y lujo fue brutalmente interrumpida
interrumpida. La puerta de su despacho, que normalmente solo se abría después de que alguien llamase con reverencia, fue abierta de par en par sin aviso previo. Javier quitó los pies de la mesa con un sobresalto, listo para gritar a quien quiera que fuese el atrevido, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio quién entraba. No era un becario ni una secretaria, era la señora Morales, la directora de Recursos Humanos, una mujer conocida en la empresa por su eficiencia implacable y falta de sentido del humor. Y ella no venía sola. Detrás de ella caminaban dos guardias de seguridad de la empresa, hombres altos y serios, que Javier solía ignorar en el vestíbulo. Y por último, entró Elena. Pero no era la Elena suave y comprensiva que le esperaba en casa con la cena lista. Era la Elena presidenta, la dueña del imperio, con una mirada que podría congelar el infierno. El ambiente en la sala cambió instantáneamente. El aire acondicionado parecía haber bajado 10 grados de golpe. Javier intentó recomponerse, ajustándose la corbata y forzando una sonrisa nerviosa, intentando jugar la carta del marido cariñoso que siempre le funcionaba. Preguntó qué hacían allí todos juntos y si había pasado algo grave, intentando acercarse a Elena para darle un beso en la mejilla. Pero la señora Morales se interpuso en su camino con la frialdad de un muro de hormigón. Elena permaneció inmóvil junto a la puerta, observándolo como si él fuese un insecto que acababa de descubrir en su alfombra persa. Sin cualquier preámbulo o cortesía social, la señora Morales colocó una carpeta roja gruesa sobre la mesa de Javier. El sonido de la carpeta al golpear la madera maciza resonó por la sala silenciosa como un disparo, con un tono de voz profesional y monótono, perfecto para dictar sentencias. La directora de Recursos Humanos informó a Javier de que aquella era su carta de despido disciplinario con efectos inmediatos. Javier soltó una carcajada incrédula, pensando que se trataba de una broma de mal gusto o de un error administrativo colosal. Miró a Elena esperando que ella se echase a reír y dijese que era todo una broma, pero la expresión de su mujer permaneció impenetrable. Javier comenzó a gritar diciendo que no podían despedirlo porque él era el marido de la dueña, que él era intocable y que aquella empresa también era suya. Fue entonces cuando la señora Morales abrió la carpeta y comenzó a esparcir sobre la mesa las pruebas que destruirían la vida de Javier. No eran apenas papeles, eran la radiografía de su traición. Había copias de facturas de hoteles de 5 estrellas en Sevilla y Valencia, pagadas con la tarjeta corporativa bajo la excusa de viajes de negocios que nunca existieron. Había recibos de cenas románticas en restaurantes con estrella Michelin, donde Javier había llevado a Lucía mientras le decía a Elena que estaba trabajando hasta tarde en reuniones con clientes. Había incluso facturas de compras de bolsos de marca y joyas registradas en la contabilidad como material de oficina y obsequios para socios comerciales. La señora Morales leyó en voz alta el valor total del desfalco. La cantidad era astronómica, lo suficiente para enviar a alguien a prisión por varios años. Javier se quedó pálido. El sudor frío comenzó a correr por sus sienes. Se dio cuenta en aquel momento de horror que Elena no era la esposa ingenua que él pensaba. Ella sabía todo. Ella había estado documentando cada paso en falso, cada mentira, cada céntimo robado, esperando pacientemente el momento exacto para tirar de la manta. Javier intentó balbucear una excusa. Intentó decir que podía explicarlo, que era todo un malentendido contable. Pero Elena levantó la mano pidiendo silencio. Fue la única vez que ella se movió. El gesto fue sutil, pero cargado de una autoridad absoluta. La señora Morales hizo una señal a los guardias de seguridad. Uno de ellos se adelantó y pidió a Javier que entregase inmediatamente todos los activos de la empresa. Javier, todavía en estado de shock, no reaccionó. El guardia, sin perder la paciencia, rodeó la mesa y comenzó a recoger los bienes. Retiró el ordenador portátil de última generación del escritorio. Arrancó el móvil corporativo de la mano de Javier, el mismo móvil que contenía todas las mensajes comprometedoras con Lucía y las fotos de su doble vida. Y entonces llegó el golpe final. El guardia extendió la mano abierta y exigió las llaves del coche. Javier dudó. Aquel todoterreno de lujo de la empresa era su orgullo, el símbolo de su estatus ante los amigos y la familia. Sin aquel coche, él era apenas un hombre común. Ante la negativa de Javier a entregar las llaves, el segundo guardia se acercó. La amenaza física implícita fue suficiente. Con las manos temblando incontrolablemente, Javier sacó las llaves del bolsillo y las dejó caer en la palma de la mano del guardia. El sonido metálico de las llaves chocando sonó como el doblar de campanas fúnebres para su vida de privilegios. La señora Morales le informó de que tenía exactamente 5 minutos para recoger sus pertenencias estrictamente personales en una caja de cartón. Nada de documentos, nada de electrónica, apenas objetos personales. Bajo la mirada vigilante de los guardias y la mirada de desprecio de su esposa, Javier comenzó a llenar una pequeña caja de cartón. Una foto enmarcada de él mismo jugando al golf, un paquete de cigarrillos medio vacío, un cargador genérico, era todo lo que le quedaba. Todo lo demás, la silla, la mesa, la vista, el prestigio, pertenecía a Elena. Cuando los 5 minutos terminaron, los guardias lo escoltaron hacia afuera del despacho. La caminata hasta el ascensor fue la más larga de su vida. Las paredes de cristal de la oficina, que antes servían para que él vigilase a los empleados, ahora servían para que todos lo viesen siendo expulsado. Los empleados, que durante años habían soportado su arrogancia e incompetencia, se levantaron de sus mesas para ver el espectáculo.
espectáculo. No había pena en sus ojos, apenas una satisfacción silenciosa y cruces de miradas cómplices. Javier oyó risas ahogadas y susurros mientras pasaba por el pasillo central sosteniendo su caja patética contra el pecho. Bajaron hasta el vestíbulo principal. La recepcionista, a quien Javier nunca había dado los buenos días, lo observó pasar con una sonrisa sutil en los labios. Al llegar a la puerta giratoria de la entrada, uno de los guardias le pidió la tarjeta de acceso al edificio que Javier llevaba colgada al cuello. Javier la entregó. El guardia, en un gesto dramático y final, partió la tarjeta de plástico por la mitad y tiró los pedazos a la papelera más cercana. El acceso de Javier al mundo corporativo, al poder y al dinero de Elena había sido revocado permanentemente. Javier fue dejado en la acera del Paseo de la Castellana bajo el sol impasible de la tarde madrileña. Las puertas de cristal se cerraron tras él, reflejando su imagen distorsionada. Un hombre de traje arrugado sosteniendo una caja de cartón, sin coche, sin móvil de empresa y sin dignidad. El ruido del tráfico parecía ahora ensordecedor y agresivo. Estaba solo. La rabia comenzó a sustituir al shock. ¿Cómo se atrevía Elena a hacerle aquello? Él era el hombre de la casa. Él iba a hacérselo pagar. Con el orgullo herido latiendo, Javier metió la mano en el bolsillo y sacó su móvil personal. Un modelo antiguo con la pantalla estallada que usaba apenas para llamadas de emergencia. Intentó llamar a Elena, pero la llamada fue directamente al buzón de voz, bloqueado. Intentó llamar al teléfono de casa, pero nadie contestó. Intentó llamar a su madre para desahogarse y planear una estrategia, pero el teléfono de Carmen tampoco daba señal. Frustrado, Javier decidió que iría a casa, iría a exigir explicaciones, iría a gritar, iría a hacer valer sus supuestos derechos de marido. Paró un taxi. Mientras el taxi se alejaba del centro financiero en dirección a la urbanización de lujo de La Moraleja donde vivían, Javier ensayaba el discurso furioso que diría a Elena. Él todavía creía en su arrogancia ciega que podía revertir la situación, que podía manipular a Elena como siempre había hecho. El taxi paró frente a la verja imponente de la mansión. Javier pagó con los últimos billetes que tenía en la cartera y salió caminando con paso pesado hasta la entrada. Marcó el código de seguridad en el panel electrónico de la verja. Un pitido rojo sonó indicando acceso denegado. Javier frunció el ceño e intentó nuevamente con más fuerza pensando que se había equivocado en un dígito. Acceso denegado otra vez. El pánico comenzó a instalarse nuevamente. Sacudió la verja de hierro gritando al jardinero o a la empleada interna, pero la casa parecía desierta, silenciosa como una tumba. Fue entonces cuando se dio cuenta. Junto a la garita de seguridad de la urbanización, fuera de los límites de la propiedad de Elena, había una pila de maletas. Sus maletas. Eran maletas de viaje de lujo, pero estaban tiradas allí de cualquier manera expuestas al polvo de la calle. Encima de la maleta más grande había un sobre blanco pegado con cinta adhesiva. Javier corrió hasta allí con el corazón latiendo desbocado. Arrancó el sobre y lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota corta escrita con la caligrafía elegante y firme de Elena. La nota decía apenas que sus pertenencias personales habían sido retiradas de la propiedad y que estaba prohibido entrar en la casa o acercarse a ella. Sus abogados entrarían en contacto y debía considerar aquello su aviso de desalojo. Javier cayó de rodillas en el asfalto caliente. El vigilante de seguridad de la urbanización, un hombre con quien Javier solía bromear sobre fútbol, se acercó ahora con una expresión severa y la mano en la porra, informándole de que tenía órdenes estrictas de llamar a la Guardia Civil si Javier no recogía su basura y se marchaba inmediatamente. Javier miró hacia la casa que consideraba suya, hacia el jardín donde había dado fiestas para sus amigos parásitos, y se dio cuenta de que nunca había sido dueño de nada. Él era apenas un huésped que había abusado de la hospitalidad y que ahora había sido puesto en la calle. Mientras intentaba arrastrar las maletas pesadas calle abajo sin saber a dónde ir, su móvil personal vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Javier abrió el mensaje esperando que fuese Lucía preguntando por él, pero el mensaje era mucho peor. Decía que su madre Carmen y la señorita Lucía estaban retenidas en la comisaría central de la Policía Nacional por intento de fraude y desorden público. Su vehículo había sido inmovilizado y necesitaban un responsable legal inmediatamente. El mundo de Javier se oscureció. Sin dinero, sin casa, sin trabajo y ahora con la familia en la cárcel. Soltó un grito de frustración que asustó a unos pájaros en los árboles cercanos, pero nadie más lo oyó. Su infierno personal estaba apenas comenzando. Elena fue implacable al despedir a Javier delante de toda la empresa. ¿Creéis que mezclar la vida personal con la profesional fue la actitud correcta? ¿O debería haber tratado el divorcio en casa y el despido de forma privada? Quiero leer vuestros argumentos en los comentarios. El momento en que Javier cruzó las puertas automáticas de la comisaría de distrito, el olor a desinfectante barato y tabaco rancio le golpeó la nariz como un puñetazo. La luz fluorescente parpadeante del techo hacía que el ambiente fuese aún más desolador, resaltando las ojeras de las personas que esperaban en los bancos de madera. Javier arrastraba con dificultad sus maletas de diseño por el suelo de linóleo sucio, con la camisa empapada en sudor y el nudo de la corbata deshecho. Acababa de gastarse las últimas monedas que le quedaban en el bolsillo para pagar el taxi hasta allí, y ahora se sentía más pobre que los delincuentes que ocupaban los calabozos. En un rincón de la sala de espera, sentadas en un banco duro bajo un cartel de
prohibido fumar, vio las figuras de dos mujeres que conocía bien, pero que ahora le parecían casi irreconocibles. Carmen estaba sentada con los hombros hundidos, hecha un ovillo. Su rostro estaba manchado de rímel corrido por las lágrimas, y su pelo, que normalmente llevaba cardado en un peinado de peluquería, estaba completamente despeinado y graso. A su lado, Lucía estaba sentada con los brazos cruzados, mirando fijamente a la pared desconchada, con una expresión hosca y llena de odio. La aparición de Javier hizo que Carmen se levantase de un salto, casi tropezando con sus propios pies, y se lanzase a abrazar a su hijo entre sollozos histéricos. Se quejó a gritos de lo crueles que habían sido los agentes, de lo malvada que había sido Elena al cancelar la tarjeta, y de lo doloroso que era para una señora de su clase tener que estar sentada en una comisaría rodeada de gentuza. Carmen esperaba que Javier apareciese como un caballero andante, trayendo a un abogado de renombre del bufete de la empresa, o al menos el dinero de la fianza en efectivo, para sacarlas de aquella humillación inmediatamente. Pero cuando se separaron del abrazo, Carmen vio el verdadero estado de su hijo. Vio las grandes maletas y la caja de cartón miserable que Javier había dejado en el suelo. Vio que la camisa de trabajo de Javier estaba arrugada y manchada, y que no llevaba su reloj de lujo. El instinto de una madre materialista, afilado por años de vivir de las apariencias, detectó inmediatamente la señal de peligro mortal. Antes de que Carmen pudiera preguntar qué pasaba, Lucía fue la primera en darse cuenta de la realidad de la situación. La joven se levantó del banco y miró a Javier de arriba abajo con una mueca de desprecio absoluto. Lucía preguntó con un tono brusco y venenoso dónde estaba el coche de empresa, aquel sub gigantesco del que Javier tanto presumía, y por qué cargaba con maletas como si lo hubiesen echado de casa. Javier no pudo responder. Su lengua se había quedado pegada al paladar. Bajó la cabeza, evitando la mirada inquisitiva y depredadora de las dos mujeres a las que había mimado con mentiras y dinero ajeno durante todo este tiempo. El silencio de Javier fue la respuesta más clara y devastadora para Lucía. Lucía estalló en ese momento. Su voz aguda llenó la sala de espera de la comisaría, haciendo que el agente de guardia levantara la vista de sus papeles con fastidio. Lucía insultó a Javier llamándolo estafador y fracasado. Gritó que ella había aceptado ser su amante únicamente por sus dulces promesas de un ático de lujo en la calle Serrano y un coche personal. Lucía señaló a Carmen con un dedo acusador como la principal culpable, alegando que la vieja siempre se había jactado de la riqueza inagotable de su hijo para convencerla de que siguiera con él. Se desató una discusión acalorada y vergonzosa entre ellas en medio de la comisaría. Lucía culpó a Carmen por haberla arrastrado a aquel desafortunado concesionario y por haberla metido en aquel lío legal. Carmen, por su parte, replicó con furia llamando a Lucía una buscona desagradecida y una mujer de la calle. Se culparon mutuamente, expusieron sus trapos sucios sin pudor y casi llegan a las manos si no fuera porque Javier se quedó entre ellas como una estatua sin vida, sin fuerzas ni autoridad para detenerlas. En medio de aquella conmoción vergonzosa, la puerta principal de la comisaría se abrió de nuevo. El ambiente se silenció por un momento, como si el aire hubiese sido succionado de la sala. Elena entró elegantemente, acompañada por la inquebrantable señora Morales y un abogado de mediana edad con aspecto de tiburón. La apariencia de Elena contrastaba fuertemente con el caos y la suciedad que se desarrollaba ante ella. Llevaba un vestido de lino color crema impecable que parecía repeler la mugre del lugar. Su rostro estaba tranquilo, sereno, pero emanaba un aura de autoridad tan fuerte que los policías que antes se habían mostrado indiferentes o groseros ahora se levantaron y saludaron a Elena con respeto, reconociéndola como una de las mayores contribuyentes a las fundaciones benéficas de la ciudad. La aparición de Elena fue como la de la parca vestida de alta costura. Al ver a Elena, Carmen cambió inmediatamente de táctica, demostrando su capacidad camaleónica para la supervivencia. Dejó de pelear con Lucía y se acercó a Elena con pasitos cortos y temblorosos. Intentó agarrar la mano de su nuera con una expresión lastimera, empezando a hacerse la víctima desvalida. Dijo que todo era un malentendido terrible, que había cometido un error momentáneo fruto del estrés, y le suplicó a Elena que resolviese aquel asunto rápidamente para que pudieran irse a casa a descansar. Javier también se acercó, arrastrando los pies. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, esperando patéticamente que en el corazón de su esposa quedara un poco de amor o lástima para salvarlo de aquel abismo. Elena retrocedió un paso con elegancia, evitando el contacto físico de Carmen como si su mano transmitiera una enfermedad contagiosa. La señora Morales se interpuso rápidamente, actuando como un escudo humano, para evitar que Javier y su madre se acercaran más. Elena los miró a los tres, uno por uno, con una frialdad quirúrgica que nunca antes había mostrado en su vida privada. Ya no existía la Elena suave y sumisa que preparaba cenas y perdonaba desplantes. Frente a ellos estaba la directora general resolviendo un problema de negocios fallido que le había causado pérdidas. Elena se dirigió al comisario que la acompañaba. Su voz se oyó claramente en toda la sala, nítida y firme. Elena declaró que, tras consultarlo con sus asesores, había decidido no presentar cargos penales por el intento de fraude con tarjeta de crédito de ese día. Dijo que enviar a sus suegros y a su marido a la cárcel sería una pérdida de tiempo y energía valiosa que prefería dedicar a sus empresas. Pero las siguientes palabras
palabras de Elena fueron un castigo mucho más cruel y duradero que la cárcel. Elena afirmó delante de la policía, de los abogados y de todos los presentes que, a partir de ese preciso momento, cortaba toda relación y apoyo financiero a Javier y a su familia. Les endosó personalmente la responsabilidad civil de cualquier reclamación futura del concesionario por daños y perjuicios. Elena retiró los cargos para que pudieran salir de la comisaría esa misma tarde, pero se aseguró de dejar claro que en cuanto cruzasen esa puerta, se enfrentarían al mundo real sin un solo céntimo de su bolsillo, sin tarjetas, sin techo y sin apellidos que los protegieran. Al oír eso, Lucía se dio cuenta inmediatamente de que ya no había esperanza alguna de obtener dinero de Elena ni de Javier. Miró a Javier con asco puro y escupió en el suelo cerca de sus zapatos de marca, ahora sucios de polvo. Lucía dijo que se arrepentía de haber conocido a una familia de estafadores y muertos de hambre como ellos. Javier solo pudo bajar la cabeza, humillado hasta lo más profundo de su ser. Las lágrimas de ira y arrepentimiento comenzaron a brotar, pero fue inútil. Elena no se conmovió lo más mínimo. Había visto sus verdaderos rostros codiciosos y ya no se dejaría engañar por lágrimas de cocodrilo. Después de firmar los papeles para retirar la denuncia, Elena se dio la vuelta sin despedirse, sin un adiós, sin una mirada atrás. Salió caminando hacia un reluciente sedán negro con chofer que la esperaba frente al vestíbulo. El chofer le abrió la puerta y ella desapareció en el interior climatizado y seguro de su vida de éxito, dejando atrás a Javier, Carmen y Lucía en la acera. Un policía les dijo inmediatamente que, como el procedimiento administrativo había terminado, dejaran de ocupar la sala de espera y se largaran de allí. Los tres se encontraron en la acera frente a la comisaría cuando empezaba a anochecer y el frío de Madrid calaba hasta los huesos. La tenue luz de una farola parpadeante iluminaba sus rostros desesperados. No había coche oficial que los recogiera, ni taxi que pudieran pagar. El coche de Carmen había sido remolcado por la empresa de leasing esa misma tarde, ya que las cuotas que hasta ahora se habían domiciliado en la cuenta de Javier estaban atrasadas. La amarga realidad los golpeó con fuerza. Tenían que volver a casa o a algún sitio donde dormir. ¿Pero dónde? La mansión de Elena estaba cerrada para ellos con seguridad privada. Solo tenían unas pocas monedas sueltas en los bolsillos que Javier había encontrado en su chaqueta. A lo lejos, un viejo autobús urbano azul se acercaba lentamente, echando humo negro por el tubo de escape y haciendo un ruido infernal. Carmen miró el autobús con ojos de horror absoluto. Durante su tiempo como suegra de Elena, nunca se había rebajado a viajar en un transporte público tan destartalado. Siempre había tenido chofer o taxis de lujo. Pero Javier, sin fuerzas para discutir, levantó la mano para parar el autobús. Lucía se quejó largamente, abrazando su bolso de imitación con fuerza, temerosa de que le robaran lo poco que tenía. Con pasos pesados y el corazón roto, la otrora rica familia subió apretujada al caluroso y maloliente autobús, mezclándose con los trabajadores cansados que volvían a casa. La rueda de la vida había girado rápidamente, aplastando su arrogancia hasta dejarla al nivel del suelo pegajoso del autobús. Esta noche el cielo de Madrid no tenía ni una estrella. Estaba cubierto de nubes grises, como si se entristeciera con ellos o quizás no quisiera ver el miserable destino que había caído sobre la familia de Javier. Después de bajar del autobús en un barrio periférico que desconocían, con las piernas doloridas y la cabeza mareada por los gases de escape, los tres caminaron por un estrecho callejón húmedo. Javier arrastraba la gran maleta cuyas ruedas se atascaban en la grava y los baches. Con la mano izquierda cargaba la caja con las pocas cosas que le quedaban de la oficina. Detrás de él caminaba Carmen, tapándose la nariz con un pañuelo de seda sucio y quejándose constantemente del terrible olor a basura y alcantarilla que impregnaba el aire. Lucía caminaba la última con cara de pocos amigos, espantando de vez en cuando a los mosquitos que empezaban a posarse en sus brazos desnudos. Se dirigían a un piso de alquiler de una sola habitación, un bajo interior que les había recomendado un conocido de un taxista al que habían preguntado antes de quedarse completamente sin dinero. Era el único lugar que podían pagar durante el próximo mes con el poco efectivo que Javier tenía escondido en el forro de su cartera. Al llegar a la puerta del piso de alquiler, la amarga realidad volvió a golpearlos como una bofetada. El edificio, comparado con la lujosa casa en la que solían vivir, estaba lejos de ser habitable. Las paredes estaban pintadas de un verde descolorido, desconchado en muchas partes, dejando al descubierto el cemento húmedo y rugoso. El techo de uralita parecía bajo y opresivo, prometiendo un calor insoportable cuando el sol brillara con fuerza. No había garaje, ni jardín, ni piscina. Solo una pequeña ventana con rejas oxidadas que daba directamente al callejón, donde los niños de los vecinos corrían y gritaban. Javier abrió la puerta con una llave que se atascaba un poco, con manos temblorosas. En cuanto se abrió la puerta, les recibió el olor a humedad rancio característico de una habitación que ha estado cerrada y deshabitada durante mucho tiempo. La habitación estaba prácticamente vacía. Solo había un colchón fino de espuma enrollado en un rincón, lleno de manchas sospechosas, y un viejo armario de plástico que parecía a punto de desmoronarse. Carmen soltó un grito ahogado al ver una cucaracha pasar rápidamente por el suelo de baldosas agrietadas. Se negó a entrar, quedándose en el umbral, insistiendo a gritos en que aquello debía ser una pesadilla y que quería volver
volver a su habitación con aire acondicionado y sábanas de hilo egipcio, pero Javier, con voz cansada y desesperada, la obligó a entrar empujándola suavemente. Javier dejó caer la maleta al suelo y se apoyó en la pared, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo. Le faltaba el aliento. Ya no tenía fuerzas para soportar las quejas de su madre. Lucía entró con paso vacilante, mirando a su alrededor con horror. Sus ojos recorrieron toda la habitación con una mirada de asco profundo. No podía creer que después de imaginarse como la señora de una gran mansión en La Moraleja, ahora tuviera que acabar en esta ratonera infecta. La primera noche en ese piso de alquiler fue un infierno para ellos. El calor que bajaba del techo de Uralita los hacía sudar incluso bien entrada la noche. El pequeño ventilador que había allí giraba lentamente, haciendo un ruido chirriante rítmico, y en lugar de refrescar, esparcía el aire caliente y viciado por toda la habitación. Los mosquitos comenzaron su festín picando la suave piel de Carmen y Lucía, que no estaban acostumbradas a dormir sin repelentes eléctricos. Carmen no podía dormir y no paraba de quejarse, culpando a Javier, a Elena y al destino cruel. Le exigió a Lucía que la abanicara con un cartón, pero Lucía, cansada y estresada, se negó rotundamente mandándola a callar. Se desató una pequeña pelea a oscuras. Sus voces se mezclaron con el llanto del bebé de la casa de al lado, separada por una delgada pared de papel, y con las discusiones de los vecinos borrachos. A la mañana siguiente surgió un nuevo y acuciante problema. Tenían hambre. Normalmente la mesa de la casa de Elena estaba llena de deliciosos platos preparados por la empleada. Café caliente de grano recién molido, tostadas con jamón ibérico, fruta recién cortada. Todo estaba listo sin que tuvieran que pedirlo. Ahora solo había una botella de agua caliente del grifo y estómagos rugiendo de vacío. Carmen, por vieja costumbre aristocrática, le ordenó a Lucía que fuera a la tienda a comprar algo para cocinar. Creía que Lucía, como su nuera de facto, tenía la obligación de servirla. Pero Lucía no era la sumisa Elena. Lucía le lanzó a Carmen una mirada cortante y le dijo en voz alta que no tenía intención de ser su sirvienta. Se había aliado con Javier para vivir cómodamente, no para ser una criada en este sucio piso de alquiler. Lucía le gritó a Carmen que se enfrentara a la realidad de que ahora eran igualmente pobres y no tenían ningún poder sobre ella. Javier, a quien le dolía la cabeza por el alboroto y la falta de cafeína, finalmente habló. Intentó mediar, pero acabó revelando una verdad aún más dolorosa. Cuando Carmen le instó a sacar sus ahorros secretos para alquilar un hotel o un apartamento decente, Javier guardó un largo silencio vergonzoso. Con la cabeza profundamente inclinada, Javier confesó que no tenía ni un céntimo ahorrado. El sueldo que había recibido de la empresa de Elena siempre se lo había gastado íntegramente en su estilo de vida, en las cuotas de la tarjeta de crédito y en invitar a sus amigos para aparentar ser rico. Peor aún, Javier confesó que el poco dinero que le quedaba de su finiquito o de las primas anteriores lo había invertido en un plan de inversión en criptomonedas que encontró en un grupo de networking, esperando que el dinero se multiplicara rápidamente para poder competir con la riqueza de Elena, pero resultó ser una estafa piramidal y su dinero se había esfumado cuando el organizador desapareció. Ahora debía dinero a varias personas a las que había convencido para que se unieran. La confesión de Javier puso a Carmen histérica. Golpeó el pecho de su hijo con sus puños débiles, lamentando su suerte por haber sido engañada por la estupidez de su propio hijo. Al oír eso, Lucía sintió que su mundo se derrumbaba por segunda vez. La última esperanza que tenía de que Javier tuviera fondos secretos en algún paraíso fiscal se había hecho añicos. Javier estaba completamente arruinado. 0 euros. Lucía se retiró lentamente al baño, que era estrecho, húmedo y maloliente, con moho en las esquinas. Necesitaba espacio para pensar, o quizás quería vomitar por las náuseas que de repente le habían revuelto el estómago desde esa mañana. En ese baño oscuro, bajo la tenue luz de una bombilla desnuda que colgaba de un cable, Lucía sacó un pequeño objeto del bolsillo de sus pantalones vaqueros. Era un test de embarazo que había comprado a escondidas en una farmacia antes del drama del concesionario. Cuando sintió el primer retraso, miró las 2 líneas rojas, tenues pero inequívocas, que aparecieron en el dispositivo. Positivo. Lucía estaba embarazada. La noticia de un embarazo debería ser una feliz noticia para una pareja enamorada, pero para Lucía, en estas circunstancias de miseria, la noticia se sentía como una sentencia de cadena perpetua. Estaba embarazada del hijo de un hombre pobre, un estafador y sin futuro. Lucía se desplomó en el suelo mojado del baño, abrazando sus rodillas. Su mente estaba en un caos absoluto. Quería llorar, pero sus lágrimas ya se habían secado de pura rabia. De repente, una sonrisa astuta y calculadora apareció en sus labios. Su cerebro manipulador comenzó a funcionar a toda velocidad. Estaba atrapada en esta pobreza, sí, pero tenía un nuevo as en la manga. Este feto, este niño no nato, era el nieto biológico de Carmen, y técnicamente tenía un vínculo de sangre con la familia de Javier. Quizás Elena, conocida por ser una mujer de corazón blando y muy religiosa, no soportaría ver sufrir a un niño pequeño inocente, o al menos podría usar a este niño para chantajear a Elena y sacarle algo de dinero. Lucía volvió a guardar el test en su bolsillo. No se lo diría a Javier ahora. Lo usaría como su última arma cuando la situación se volviera aún más desesperada, o quizás encontraría otra solución más drástica. Mientras tanto, fuera del baño, la voz de Carmen seguía resonando, quejándose de que
tenía hambre y exigiendo carne, sin saber que el único oro que quedaba en esa casa estaba escondido en la funda de su propia almohada, un collar que Lucía ya había fichado con sus ojos de lince. Lucía acaba de descubrir que está embarazada en el peor momento posible. ¿Creéis que usará al bebé para intentar manipular a Elena? ¿O pensáis que intentará huir y dejar a Javier tirado? Dejadme vuestras teorías en los comentarios. Capítulo 4. Las 2 semanas siguientes en aquella habitación húmeda y oscura se sintieron como 20 años de condena para Javier, Carmen y Lucía. La ropa de marca, lavada a mano con un detergente barato, empezaba a verse desgastada y grisácea. Pero en medio de esa desesperación, apareció un rayo de falsa esperanza. Al viejo móvil de Javier llegó una invitación digital al grupo de WhatsApp de su familia extensa. Era la convocatoria para la gran reunión anual del clan Robles, un evento de prestigio donde los tíos y primos exitosos de Javier se reunían para ostentar. Los ojos de Carmen brillaron con codicia al ver la fecha. Era ese mismo domingo. Inmediatamente, un plan desesperado se formó en su mente. Irían al evento, pondrían cara de pena y contarían una historia inventada sobre una crisis temporal de liquidez. Carmen estaba segura de que su hermano Ricardo, un empresario de la construcción, no dudaría en prestarles 100.000 euros para salir del apuro. Obligó a Javier a ponerse su único traje superviviente y ella rescató un vestido de seda arrugado. Lucía también insistió en ir, pensando que quizás podría casar a algún primo soltero y rico. Alquilaron un coche pequeño por unas horas con el dinero que Lucía había estado guardando para comida, jugándoselo todo a una sola carta. Llegaron al salón de eventos con la barbilla en alto, intentando ocultar su nerviosismo. El olor a marisco y vino caro les hizo rugir el estómago, pero la verdadera sorpresa les esperaba dentro. En la mesa presidencial, sentada junto al tío Ricardo, estaba Elena. Lucía radiante con un vestido verde esmeralda, conversando amigablemente y riendo. Javier se quedó helado. Había olvidado que, durante años, era Elena quien hacía las donaciones familiares en su nombre. Antes de que Carmen pudiera acercarse a llorar miseria, el tío Ricardo se levantó con el rostro rojo de ira. Elena ya le había contado todo y le había mostrado las pruebas. Con una voz que resonó en todo el salón, el tío Ricardo expulsó a su hermana y a su sobrino, llamándolos la vergüenza de la sangre Robles. Proyectaron en la pantalla gigante las fotos de la boda secreta de Javier y Lucía, exponiendo la mentira ante todo. Los guardias de seguridad los sacaron a empujones mientras los familiares los abucheaban. Humillados y sin haber comido ni un canapé, tuvieron que volver al coche de alquiler, pero se dieron cuenta de que se habían pasado de la hora y no tenían dinero para la penalización. Tuvieron que volver andando al piso de alquiler, derrotados. Esa noche, el silencio en la habitación era sepulcral. Javier y Carmen cayeron dormidos por el agotamiento, pero Lucía permaneció despierta, mirando el techo con ojos fríos. Sabía que el barco se había hundido definitivamente. La familia de Javier ya no tenía salvación ni dinero. Recordó que esa mañana, mientras se vestía, Carmen había escondido algo dentro de la funda de su almohada. Era un collar de oro antiguo con la Virgen del Pilar, la última joya auténtica que la anciana había logrado salvar del embargo. Lucía sabía que esa pieza valía lo suficiente en el mercado negro para comprar un billete de autobús lejos de allí y empezar de cero. Con el sigilo de una gata callejera, Lucía se deslizó hacia la cama de Carmen, contuvo la respiración y con dedos ágiles extrajo el collar de la almohada sin despertar a la anciana. No sintió remordimientos. Escribió una nota rápida en un papel sucio y la dejó junto a la cabeza de Javier. En la nota revelaba su embarazo, pero también su decisión de abortar y desaparecer, dejando claro que no quería tener nada que ver con perdedores. Lucía salió a la noche madrileña, llevándose el oro y la última esperanza de la familia, dejando atrás a un hombre arruinado y a una suegra que despertaría en el infierno. Lucía ha traicionado a los traidores robando lo último que les quedaba. ¿Creéis que se merece un castigo igual? ¿O pensáis que es justicia poética que ella también sea una depredadora? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. La mañana siguiente al robo del collar, los gritos desgarradores de Carmen despertaron a todo el vecindario del bloque de piso. La anciana, al descubrir que su última red de seguridad había desaparecido junto con la amante de su hijo, entró en un estado de histeria incontrolable. Golpeaba el pecho de Javier con sus puños débiles y huesudos, culpándolo a gritos de haber traído a esa víbora a sus vidas, de haberla arruinado y de ser la causa de su desgracia. Pero Javier ya no sentía los golpes. Estaba sentado en el borde del colchón sucio, con la mirada perdida en la pared manchada de humedad, completamente vacío por dentro. La nota de despedida de Lucía, arrugada en su mano, era la confirmación final de que había tirado su vida por un espejismo. El escándalo fue tal que el casero, harto de los impagos y los ruidos, apareció a media mañana con 2 amigos corpulentos y los echó a la calle literalmente a empujones, tirando sus pocas pertenencias a la acera mojada. Madre e hijo se quedaron allí, bajo la llovizna gris de Madrid, sin dinero, sin joyas y sin techo, convertidos en la viva imagen de la miseria que tanto habían despreciado en el pasado. Un mes después de malvivir en pensiones de mala muerte y comer de la caridad, la justicia final llegó, no de forma divina, sino con la contundencia de la burocracia legal. El día del juicio final para Javier no hubo trompetas, solo el sonido seco de un mazo de juez golpeando la mesa de madera en la sala de lo civil. Javier compareció solo, con su único traje
traje ya desgastado y brilloso por el uso, sin afeitar y con un aspecto enfermizo. No tenía dinero para un abogado privado, y el de oficio apenas le había mirado a la cara. En el banco contrario, Elena estaba sentada con una postura regia, impecable en un traje sastre de color gris perla, rodeada de un equipo legal de élite que parecía una manada de tiburones listos para devorar a su presa. Elena ni siquiera miró a Javier. Su atención estaba centrada en los documentos frente a ella, tratando este divorcio como lo que era, la liquidación de un activo tóxico. El juez, un hombre mayor con gafas de montura gruesa y expresión severa, leyó la sentencia con una voz monótona pero letal que resonó en el silencio sepulcral de la sala. Se concedía el divorcio total por culpa exclusiva del cónyuge, sin derecho a pensión compensatoria ni manutención. Pero el verdadero golpe de gracia, el que cortó la respiración de Javier, fue la resolución de la demanda civil acumulada por administración desleal y apropiación indebida. El juez condenó a Javier a devolver a la empresa de Elena la suma íntegra de 3 millones de euros, más los intereses acumulados y las costas del juicio. Al declararse insolvente en el acto, el tribunal ordenó la ejecución inmediata de los embargos sobre cualquier bien presente o futuro, y ahí fue donde la trampa maestra de Elena se cerró. La casa del pueblo de Carmen, la ancestral propiedad familiar en Castilla-La Mancha que Javier había hipotecado en secreto, falsificando la firma de su madre para pagar deudas de juego, salió a colación. Elena, a través de una sociedad instrumental, había comprado esa deuda al banco semanas atrás. Ahora, legalmente, la casa no era del banco, ni de Carmen, era de Elena. Al salir del juzgado, la escena fue dantesca. Carmen, que había esperado fuera sentada en un banco de piedra, vio salir a Elena y se arrastró literalmente por el suelo de mármol del pasillo. Intentó agarrar los tobillos de Elena, manchando sus zapatos de diseño con sus manos sucias, suplicando piedad por su vejez y apelando a una misericordia cristiana que ella nunca había practicado. Lloraba a gritos, convirtiéndose en el espectáculo de abogados y procuradores que pasaban por allí. Pero Elena se detuvo, miró hacia abajo con la frialdad de una estatua y le recordó en voz baja aquel día en el concesionario. Le dijo que la casa del pueblo sería demolida la semana siguiente, no para vender el terreno, sino para construir un moderno refugio de animales que llevaría el nombre de su padre. Elena sentenció que los perros callejeros merecían un techo digno y calefacción mucho más que los traidores que mordían la mano que les daba de comer. Se soltó suavemente del agarre de Carmen y se marchó caminando con paso firme, sin mirar atrás, dejando a su ex suegra revolcándose en su propia desesperación. La ejecución de la sentencia fue rápida y brutal. Cuando los agentes judiciales llegaron al pueblo para tomar posesión de la casa, Carmen intentó atrincherarse dentro, pero su cuerpo, debilitado por el estrés y la mala vida de los últimos meses, no resistió. Al ver cómo el cerrajero taladraba la cerradura de la puerta de roble de su infancia, Carmen sufrió un derrame cerebral masivo. Cayó desplomada en el patio de tierra, con la boca torcida y la mirada vidriosa, incapaz de articular palabra. Sin seguro médico privado, ya que Elena había cancelado todas las pólizas familiares, Carmen fue trasladada a un hospital público saturado y, posteriormente, derivada a una residencia estatal para ancianos sin recursos. Allí, Carmen pasa ahora sus días postrada en una silla de ruedas, con la mitad del cuerpo paralizado y la mente perdida en un bucle de demencia, donde aún cree ser una gran dama, dando órdenes a enfermeras imaginarias que nadie escucha. Es un final silencioso y solitario para una mujer que vivió para el ruido y la apariencia. ¿Y Javier? Su destino fue una caída lenta y dolorosa hacia la realidad. Con antecedentes penales por delitos económicos y una deuda millonaria sobre sus hombros, ninguna empresa de Madrid quiso contratarlo. Sus antiguos amigos de pádel y copas le bloquearon el teléfono. El director de proyectos terminó trabajando como cargador en el mercado central de abastos, en el turno de noche, el más duro y peor pagado. Cada madrugada Javier carga sacos de patatas de 50 kilos sobre su espalda, sintiendo cómo sus vértebras crujen y sus manos de pianista se llenan de callos y grietas sangrantes. El olor a pescado podrido y verdura rancia se ha impregnado en su piel para siempre, un recordatorio olfativo constante de su caída. Vive en una habitación compartida con 3 desconocidos en un piso patera, contando cada céntimo para poder comer un bocadillo caliente al día. En cuanto a Lucía, la justicia poética también la alcanzó. No llegó muy lejos con el oro robado. Fue detenida en una estación de autobuses al intentar vender el collar a un perista, que resultó ser un informante de la policía. Al comprobar sus antecedentes, descubrieron que tenía varias órdenes de búsqueda por estafas similares en otras provincias. Acabó en la cárcel de mujeres de Alcalá Meco, donde su belleza y sus trucos de manipulación no le sirvieron de nada frente a las reclusas veteranas. El embarazo no llegó a término debido al estrés y las condiciones precarias de su huida, dejándola sola, vacía y entre rejas. Un año exacto después de todo el escándalo, Elena inauguró oficialmente su fundación benéfica. Al salir del evento, radiante y empoderada, decidió conducir ella misma hacia casa para disfrutar de la noche madrileña. Se subió al descapotable deportivo rojo, el mismo modelo que había desencadenado el final de su matrimonio, y condujo con la capota bajada. El destino quiso que su ruta pasara cerca del mercado central justo en el cambio de turno. Elena detuvo el coche en un semáforo en rojo. A través de la ventanilla, vio a un hombre encorvado
lavado, sucio y envejecido, empujando una carretilla llena de basura bajo la lluvia. Era Javier. Él levantó la vista, atraído por el brillo del coche, y reconoció a Elena al instante. Sus miradas se cruzaron durante 3 segundos eternos. En los ojos de Javier había una súplica muda, un arrepentimiento infinito y una vergüenza insoportable. Él esperaba, quizás, que Elena parase, que le lanzase un salvavidas, que le gritase, que hiciese algo. Pero Elena no hizo nada. En su mirada no había odio, ni rencor, ni siquiera pena. Solo había una indiferencia absoluta, la misma que se siente al mirar a un desconocido con el que no se tiene nada en común. El semáforo se puso en verde. Elena pisó el acelerador y el motor del Deportivo rugió con fuerza, dejando atrás a Javier envuelto en una nube de humo de escape y soledad. Elena sonrió mientras el viento le alborotaba el pelo. Había recuperado su vida, su dinero y, lo más importante, su dignidad. Había aprendido que su valor no dependía de tener un marido al lado, sino de su propia fuerza y capacidad para renacer de las cenizas. Mientras el coche rojo desaparecía en el horizonte iluminado de la Castellana, Elena supo que la historia de la nuera oprimida había terminado para siempre, dando paso a la leyenda de la mujer que no necesitó venganza, porque el éxito fue su mejor castigo. Esta historia nos demuestra que la dignidad no se negocia y que tarde o temprano, cada uno cosecha exactamente lo que siembra. Si te ha emocionado la victoria de Elena y quieres ver más historias de justicia real y empoderamiento como esta, te pido que te suscribas ahora mismo al canal, le des like al vídeo y actives la campanita de notificaciones. Es la mejor forma de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte la próxima gran historia. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final de este relato. Vuestro tiempo y vuestra atención son nuestro mayor tesoro. Recordad ser fuertes, ser justos y nunca dejar que nadie os haga sentir menos de lo que valéis. Nos vemos en el próximo video.